Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Lobby Boys. Y bueno, el mes pasado ha sido el mes del Pride o del Orgullo. Exacto. Y el sábado pasado fue la Marcha del Orgullo acá en Perú. Y eso nos ha llevado a querer comentar sobre el pequeño tema. Que es el tema, la representación LGTB en el cine. Claro, y ha levantado bastante debate, ¿no? Sobre todo en las grandes franquicias. Una de ellas es la del Capitán América, que tiene una bandera gay encima. Gay icon. Sí, por favor. No hay ningún mensaje subliminal, pero gay. Pero no es subliminal, no. No es subliminal, pero nos gustaría, No es ¿no? subliminal, pero es directo. Pero ¿no? lo queremos. Winter Soldier corazón. Sí, ¿qué tan necesaria es la inclusión de un personaje LGBTH inclusivo totalmente en estas franquicias? Bueno, en verdad, o sea, estuvimos cerca, ¿no? Con Poe y Finn en la última, en el reboot de Star Wars. Nos lo ¿cómo se prometió. llama? J.J. Abrams prometieron, salió, sí, nos lo miró a los prometieron. ojos y nos dijo... Es más, o sea, Esa palmadita en el hombro. el tema que se No, quede la con la casaca, la casaca. casaca. El tema que se quede con la casaca, o sea, me pareció que esos personajes tuvieron que tener un final un poco más de este tipo, Claro, ¿no? ni O sea, cagando había lavado esa casaca. o sea, pero sí, o sea, sí me pareció de que hubiese sido un gran punto para comenzar con la inclusión de este tipo de personajes en grandes franquicias que todo el mundo ve y que ven familias enteras y que recaudan muchísimo Claro. dinero. O sea, comenzar a meter este tipo de personajes de a poco en esta franquicia y de esta forma, ¿no? Porque no pareció nada que fuera como que se impusiera, ¿no? Ajá. Sino que lo supieron desarrollar de tal forma que te dejó como que la Sí, idea... es algo súper esa súper ligero. sutil. Son 4 súper sutil, segundos, ajá. 4 segundos en el que se abrazan y le dice quédate con la casaca. Claro, súper sutil Y y que... es tranqui, no te quita nada de la trama, es más, le pone un poquito más de importancia a la trama. Y si lo hubiesen desarrollado en la segunda Claro, película, suma- En el episodio 8, ¿no? Claro. o sea, si lo hubiesen desarrollado en la última que han sacado, Bueno, hubiese China. tenido un poquito más de importancia el hecho de que Finn estaba haciendo una cosa afuera y Poe estaba haciendo otra cosa por Pero el otro eso no es nada lado. más simbólico de quitarnos un romance gay para meter a Keiko Fujimori en la franquicia. O sea, realmente- Claro, o sea, y No. ahí, y no vamos a hablar del episodio 8 porque es interminable la discusión, pero cosa más... Lo vi dividido en sí, ese tema. Pero cosa más, pero sí, hubiese sido interesante y también en otro tipo de franquicias, no sé, pues tipo del MCU Ay, ponte, o sea, hay personajes que Que son, que pueden ser, sí. que son bisexuales, que son homosexuales En los dentro de los cómics. Claro, y la que- Valkyria es bisexual. Ajá. Falcon es gay. y que no se han tocado este tipo de temas, ¿no? Entonces sí sería muy muy importante. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sería importante que No, se o sea, conozcan no es por estas el- Lo que, pasa es dimensiones? que, o sea, lo que pasa es que ahorita, o sea, en el mundo la academia ya está empezando a virar un poco hasta este tipo de temáticas. Si te das cuenta, en los últimos años ha tenido bastante representación en los premios Oscar. Tienes Moonlight, Call Me By Your Name, tienes muchas películas. Y si te vamos un poquito más atrás, cogemos Brokeback Mountain, La vida de él, varias de estas cosas. Pero parece que aún no coge, no se sube la ola el tema de las grandes franquicias, ¿no? Aún ¿Por qué? están un poco más conservadores, decían, escucha, ¿sabes qué? No es el momento de arriesgarnos con esto, pero es algo perfectamente natural. O sea, ¿qué director creen que tendría así, las agallas suficientes para decir, no, ¿sabes qué? Vamos a meter en Star Wars un personaje en Jurassic Park, en MCU, en cualquiera de esas Pero cosas? eso es lo que estábamos diciendo. O sea, primero, sí es ¿Quién- importante. O sea, ¿quién es creen importante que sea representar. el abanderado para lograr este cambio? Ajá. Todos pensábamos que iba a ser J.J. Abrams y no, me volviste a traicionar J.J. pero Abrams. dentro de una franquicia o dentro Dentro de una franquicia, de una franquicia, pucha, sería complicado, ¿no? O sea, Taika Waititi, en verdad. Taika Waititi, Taika claro, o sea, Waititi, Taika Waititi Taika podría Le tengo tener- fe. Thor Ragnarok es la película más gay de todo el MCU. Sí, 100% verdad. O sea, medio lo Y él hizo, lo quiso hacer lo con quiso hacer Valkyria. con Valkyria, pero creo Ajá. que terminó cayendo en no en lo el, dejaron. O sea, no, por en lo que el yo... estereotipo quizás de... No. O sea, por lo que yo había presiones del leído... estudio también. Por lo que yo había leído, sí había grabado una escena en la que dejaba medio en claro de que Valkyria era bisexual y tenía una pareja que también era otra Valkyria. ¿no? Y que lo grabaron, pero al final el estudio le dijo, no es necesario. No es necesario. No es necesario, no es relevante. Pero regresamos al punto anterior, hasta cierto punto sí es relevante porque estás viendo a chibolos que toda la vida se la pasan viendo a 100% relaciones heterosexuales. Y quieras o no, o sea, ya lo ven 50 chibolos, ya de esos 50, mínimo 4. Pongamos así recontrabajo el nivel, mínimo 4 son gays y están pensando como que pucha. Y los superiores porque todos son heteros, ¿no? Claro. O sea, sí es importante pensando Súper en... heterosexualidad. Sí, pero súper sí, o hetero, sea, pero súper hetero. sí Porque no podría hay ser- súper gay. Sí podría ser esta nueva generación de directores tipo Colin Trevorrow, Taika Waititi, J.J. claro. Abrams, que son gente que ha crecido, o sea, con la escuela de directores tipo Spielberg, George Lucas. Pero son un poco más... Claro. Pero son, más o sea, modernos. son más modernos y están Más más millennials. abiertos, claro. Más progre. Están más abiertos a poder poner este tipo de personajes dentro de su franquicia ¿Y porque en son dónde? con lo ¿En- que en han qué crecido. franquicia? ¿Cuál sería la puerta de entrada?
pucha, Star Wars, ¿no? O sea, la galaxia es gigante, ¿no? ¿Por qué tendrían que ser todos heterosexuales, O no? sea, mira, vamos a ser honestos, hasta ahorita Star Trek ya tiene ese personaje. Ya, estamos hablando de grandes franquicias. Estamos hablando de grandes franquicias. Me voy. No, oye, pero en verdad Star Trek sí tiene su... Bueno, hicieron a Zulu gay, que en verdad no entiendo por qué, pero tiene su personaje confirmado gay porque tiene a su hijita y con su esposo y todo así bien chévere. Y ese es... Bueno, eso era J.J. Abrams, no, ahí solo era productor. Pero la idea se mantiene, ya tenemos Star Trek, amiguitos, no sea. Así que estoy lista, yo voy a dejar de hablar para este programa. Ya, bueno, no sé, hay cosas que son bastante, ponte, hay algunas de estas franquicias que tienen el mensaje de discriminación bien marcado, ¿no? Tenemos a Black Panther dentro del MCU, que básicamente toda la película trata de esta confrontación entre el racismo, donde la discriminación podría entrar perfectamente. Tenemos los X-Men, toda la historia de los X-Men se trata de discriminación, claro, de discriminación de mutantes versus no mutantes, que tranquilamente podría trasladarse Es más, Bryan Singer es homosexual, ¿no? O sea, y lo ha metido, pero lo ha metido en el tema. Claro, pero machista también, ¿no? Todo lo que No, sufrir yo sé, claro. Esos son otros temas. Pero, o sea, Bryan Singer, o sea, hizo de los X-Men, ya, o sea, sus mutantes discriminados, atormentados, que no encajaban en la sociedad. ¿Y por qué no? O sea, bueno, Bryan Singer tiene tantos problemas ahorita porque no terminó el rodaje de Bohemian Rhapsody. Entonces, pero sí podría... Pero escúchame, en la claro, primera película podrían ser la puerta de entrada, ¿no? O sea, o Harry Potter pero incluso también. En la primera película no hay una parte en la que le preguntan al... Ay, me olvidé el nombre del chico que bota rollos. Cíclope. Le dice a sus padres que es mutante y su mamá le dice, pero no puedes no ser mutante. No puedes dejar, o sea, es como que toda una escena bien alegórica de una escena en que te estás... Es muy alegórico, o sea, algo que sea directo. Pero o sea, estamos hablando de que hablan de la discriminación y yo siento que X-Men sí puede ser una alegoría media así que refleje verdaderamente lo que están tratando de mostrar como... Mira, ahora X-Men la coge Disney. Sí. Ojo, ¿eh? Wait for it. Disney nos detiene, ¿verdad? Algo que una de las películas que me gustó mucho el año pasado fue Power Rangers, ¿ya? Power Rangers es una gran franquicia. Sí, y ahí sí tiene. Y tenían un personaje que era abiertamente, ¿cómo se llama? Gay. ¿No? Creo que era el amarillo. Creo que era el amarillo. No sé, pero era una chica. Era una de las chicas de, ¿cómo se llama? De este la amarilla. Una de las chicas de este nuevo equipo de Power Rangers era abiertamente, era abiertamente homosexual. Y es chévere porque, o sea, lamentablemente no le fue tan bien a Power Rangers, o sea, en verdad... Pero a mí me gustó. No fue mala, fue una película de Power Rangers, ¿qué esperabas? Sí, o sea, no fue mala. Pero sí, o sea, me pareció de que esa diversificación, ¿no? Claro, puede llegar de esas formas, ¿no? O sea, formas de a poquitos. Y no tiene por qué hacer algo extravagante, o sea, simplemente. Claro, o sea, simplemente que está ahí y punto. Si nos pudieran forzar ese beso incómodo entre Jane y Thor en la primera película de Thor, en verdad, o sea, si la gente vio eso y estuvo tranqui, que en verdad incomodó y al final terminaron borrando por completo al personaje de Jane del MCU. Natalie Portman Vice. Entonces, o sea, pueden ponernos a cualquier tipo de relación tranqui. Sí, claro, ahora vamos a movernos un poco a la parte más, no sé si problemático, donde está más el debate, más la controversia, de que están los escépticos que dicen, no, esto simplemente obedece a una agenda más publicitaria, ¿no? O sea, es como que ya, ahora todo está saliendo y simplemente se quieren trepar al barco y que todo sea gay, y la academia incluso está premiando las películas solamente porque tratan de temas LGBT sobre otras que de repente pueden tener un mayor peso, no sé, cinematográfico. Entonces creen que tan cierto creen que es esto, ¿no? De que esta nueva ola en el cine independiente del tema gay obedezca a una moda o realmente sea la expresión de mucha gente que quiere salir adelante. Pero ahí entras en diferentes temas, ¿no? O sea, una cosa es que sea una moda y otra cosa es que ya más gente ha comenzado a hablar de eso y es un tema que siempre ha existido, solo que ahora es muchísimo más abierto. No estoy diciendo que el tema gay sea una moda. No, claro, o sea, es más abierto y como el público en general se da cuenta que estás hablando más del tema. Bueno, cuando decimos gay, obviamente estamos hablando de LGTB, claro. todo el grupo, toda la comunidad, en verdad. O sea, cuando ves que existe toda esta comunidad y que está conversando más y que está hablando más y que comienzan a salir programas de Netflix como Grace and Frankie, Queer Eye, tenemos muchísimos otros programas más, pero esos son dos de mis favoritos. Pero, o sea, y que tienen mucho éxito y que les va muy bien. Tienes RuPaul's Drag Race, tienes un montón de cosas que jala un montón de gente. Entonces, obviamente,
películas y producciones mucho más grandes se van a dar cuenta de eso. Pero es Es más una, como que, es o sea, una más forma de que una moda, es que se reflejar están la dando inclusión en nuestra cultura. Eso es Exacto. un poco lo que quería llegar, o sea, en verdad, si tú te das cuenta, tú cambias al personaje de Armie Hammer por una mujer y es una película de amor totalmente normal, o sea, es como estos dos personajes se van conociendo, se van, ¿cómo se llama? Se van enamorando, comienzan a compartir cosas, comienzan a entenderse a un nivel que va más allá de lo sexual, ¿no? Y va a un tema ya más de conocimiento, de mente, de alma, ¿no? Si quieres decirlo así. Y en verdad, o sea, yo no veo por qué, o sea, por qué restarle o darle más importancia a cierto tipo de películas por ser de tal o cual corte, o sea, porque simplemente son películas y están bien hechas, están bien armadas, tienen un buen guión, buenos directores, buenas actuaciones y todo lo demás, o sea, pero yo creo que a veces catalogar eso de no es más importante porque ve temas LGTB, no, o sea, porque al final estas películas lo que te muestran es la relación de estas personas y tú te puedes sentir tranquilamente identificadas porque No, claro que sí, por ejemplo, una de mis películas por- favoritas por la es, relación en sí. La vida de él, que es una película francesa con Léa Seydoux, con con varias gente, con Adele, franceses. que su apellido es medio griego, así que es rarísimo ya. Pero te muestra una relación real, ¿no? En el que supuestamente son dos personas, una joven, una más adulta, y a la larga la más joven termina siendo como si la más pendeja y que termina arruinando todo. Y dices, oye, esto en verdad sucede de muchas formas y te muestra algo totalmente real, totalmente tangible, y con el tema gay o no gay como algo tangencial. Pero, o sea, mucha gente, y que creo que no sé si sea un error o sea un acierto, le dicen, no, esto es más relevante porque se atreve a tocar otros temas. Entonces, pero es que es un Claro, reflejo no, de la pero eso, sociedad, fuera de todo el tema, los Oscars sí, la academia sí trata temas de acuerdo a, o sea, de acuerdo a la tiene su coyuntura tiene su social, propia agenda, de acuerdo a la coyuntura social. Entonces, por un lado sí se entiende que Call Me by Your Name, Moonlight, durante esos momentos, porque sí es, o sea, por eso tuvimos 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri, es larguísimo. Claro, o sea, cuando Barack feminismo. Obama era presidente de los Estados Unidos, todas las películas que eran nominadas al Oscar o llegaban a los Oscar tenían que ver con temas raciales o la liberación de esclavos. Porque es de lo que y se todo está demás, hablando en el y era de momento. lo que se estaba hablando en el momento. ¿no? Pero O sea, era como Twelve Years la a Slave, figurita Lincoln, o sea, repetida del final, ¿no? O sea, las tantos Selma, los tantos Hidden Figures, que eran películas que tal vez ni siquiera merecían tanto entrar al podio, pero entraron solamente porque tocaban un Entraron tema. porque el año Claro. anterior tuvieron el problema con Straight Outta Compton y Oscar So White. Básicamente. En verdad, o sea, es importante que se conozca y se reconozca películas en las que hablan directamente de los problemas raciales que tienen. Ahora, están hablando directamente de Estados Unidos y ya, bueno, porque el mundo gira en torno a ellos, pero... cero picona, ¿no? Pero es importante que se refleje y que se vea y que Es parte de nuestro día a día, distinga. claro. Exacto. Pero también es verdad de que, o sea, pusieron películas como Hidden Figures como para compensar del hecho de los Oscars So White. Tweet, del año Straight Outta anterior. Compton, The Beast of Straight Outta No Compton, Nation. muy buenas películas, y fuera de todo el tema, muy buenas películas, bien hechas, bien armadas. Straight Outta Compton es un hitazo, es muy buena película que ni siquiera la nominaron para nada, no la nominaron para nada. Para guión, pero bueno, premio Consuelo nominado, No. pasó por ahí. El Sí. emoji de la... Muñequito Pero gancho pasé. ha dicho algo súper importante que es el tema de Estados Unidos, ¿no? Y lo cual me trae hasta acá, hasta Perú. Hay que aterrizarlo un poco más local. Vivimos en una sociedad súper conservadora. Toda Latinoamérica en general es súper conservadora, exceptuando por ahí Uruguay. No sé. Uruguay. Uruguay clasificó en la siguiente ronda, no sé qué. Cuartos cuartos de por final. las vaquitas. Y somos una sociedad súper conservadora y a veces ingresar a ese tipo de películas, bueno, Chile lo hizo el año pasado con Una Mujer Fantástica, que Sí. fue una Claro. película fantástica también. Y ¿cómo creen que debería ser la forma correcta de meterle en la cabeza a la gente, oye, esto es absolutamente normal, esto es un producto de calidad y esto está bien hecho, sin necesidad de que te tiren encima los 10.000 adjetivos y te Sí, tilden, no sé, de no, y cosas. las amenazas de muerte que te llegan por todos lados. Que Claro, no con sirven mis para hijos no nada, te que- metas, Cipriana y todas esas artes inútiles que están en... No, pero en verdad, o sea, lo que yo sí, es un tema ya un poquito más idealista, todo entra por el arte. El arte influye muchísimo en tu sociedad y en tu punto de vista. Entonces es un poco más de exposición dentro del cine peruano, dentro de la realidad latinoamericana, hasta dentro de los mismos reality, en verdad. O sea, simplemente tratarlo de un punto más positivo que la televisión, que los medios, que el arte en general lo trate como un tema un poco más positivo, que es verdad, el arte siempre lo ha tratado bien chévere, pero el que está más expuesto a las masas cambia muchísimo, porque los expones día a día a algo que, o sea, ellos siempre si se la pasan diciendo, no, ser gay es como que, qué feo, Claro. te vas a ir al infierno. Si es que tu programa que tú ves todos los días, o el actor que te encanta, sale a decir, oye, no, Chéverolis,
amor es amor, todo tranqui. Y lo van diciendo como, lo tratan como algo súper tranquilo y Es un algo tema de normal. libres de opinión. Es como que No, Claro, ya no ¿cuál, se Samuel, ve ¿tú cuál crees que denso. es la fórmula para meter eso en el cine actual? es que, o sea, primero de que, o sea, en el Perú, primero tiene que haber cine. O sea, tiene que haber una industria cinematográfica. O sea, primero. ¿Ya? O sea, el hecho de que tengamos 30 películas al año no hace de que seamos una industria. De que ¿ya? tengamos. O sea, no es. Y eso, que a veces hay menos. Pero sí, o sea, yo creo de que esto es un trabajo a largo plazo, quizás, ¿no? No es algo de que. De un día para otro. Esto es un trabajo en el cual Tiene que ir de la mano con haya la gente. educación, Sí, tiene que ir claro. de la mano de muchas cosas. Tiene que ir de la mano de la educación, tiene que ir de la mano de la, Y ahí entramos de la a temas sociedad, un tiene poquito que más ir, tiene que ir controversiales, de la mano de nosotros mismos, de estos pequeños espacios donde se hablen de estas cosas, ¿no? tratar el tema, en verdad. Tratar el tratarlo con tema y normalidad, tratarlo como normalidad, porque, o sea, porque no es un a ver, tabú, no es algo raro, o sea, es algo que o sea, existe. hace 10 años, o sea, No, pero o sea, sí se ha hecho. o sea, por ejemplo, hace 10 años no era tan normal hablar de estos temas. Pero hace 10 años salió Brokeback Mountain y en Estados Unidos no se ha aprobado absolutamente nada. Eso quiere decir que se pueden hacer ese tipo de cosas que manden un mensaje, ¿no? Sí, pero o sea, no creo que haya la sensibilidad necesaria acá para recepcionar este tipo de arte, ¿ya? Y tampoco creo que haya la sensibilidad necesaria para saberlo tratar, ¿no? O sea, me parece que todavía no estamos en un nivel en el Es cual que el problema acá podamos- es que sale una película así y salen todas las... Claro, quieren todas las censurarla. Carinas, ¿cómo se llama? Karina Calmet. Calmet. Todas las Carinas Calmets del mundo, de nuestro bello Perú salen a hablar en contra de la película, la exposición, lo que sea. Y consiguen un montón de gente y un montón de masa para eso. Ese Y es de- el problema. y de que Tenemos somos- figuras públicas y autoridades que hablan y son abiertamente homofóbicos. Pero en defensa de Karina Calmet, ella se puso a criticar la Casa Rosada y la Y le permitió ganó. que, claro, que se La- quede la 5 alargó o 6 2 semanas semanas. en cartelera. O sea, si por mí fuera que critica absolutamente todo, si va No, pero es un caso aislado, o sea, eso no va a volver a pasar. O sea, eso es un Pero caso aislado. se entiende la idea, o sea, se entiende la idea de que hay un montón de gente que tiene peso y que tiene gente y que tiene seguidores que son abiertamente homofóbicos o que hablan claramente en contra de un tema y que tienen gente que lo sigue. Yo creo que eso va más allá de eso. Yo creo que es No, un o tema sea, de esto es un sociedad, tema de súper educación, superficial, pero de ahí se comienza. Tienes Sí, que o tener sea, un punto de inicio y un punto de hecho inicio que sí, o sea, superficial. en verdad la sociedad latinoamericana es machista, homofóbica, de Dije, Sí, racista. tiene- racista, claro, racista. sí, racista. Pero aún quedan estos rescollos, así, estos pequeños islotes de esperanza que es YouTube, como este canal bello que se llama Lobby Boys. Y quiero que con eso podamos terminar y cerrar toda la idea. Cerramos Samu- en promo. Sí, cerramos en la promo porque en verdad no hay más. No me lo esperaba, no No voy a me, mentir. no me lo esperaba. No, para cerrar, o sea, yo creo que también esto va de la mano de que los grandes estudios se pongan las pilas en proponer este tipo de personajes, ¿no? O sea, Claro. hay un tema con que Elsa y Anna o alguna de las dos sean lesbianas, LGTB, lo que sea, y yo creo que por ahí puede haber una Todas maneras, pequeña Elsa es rendija negra. Representar un poquito. para presentar, Bueno, sería Elsa, ¿no? para Elsa, presentar, sí, obviamente. Elsa. para Sí. presentar este tipo de personajes. Claro, o sea, comenzar con personajes como Elsa, como Poe y Finn, Claro. como el Capitán América, ya, si no quieres Capitán América, el segundo Capitán América Falcon. Y, o sea, cosas así, personajes chiquitos, pequeñas. La misma menciones. Rey de Star Wars puede Claro. ser. Rey, para mí Rey es asexual, pero como quieran. No, pero sobre todo que Por la eso gente lo piensa en la entienda. fuerza. O sea, yo sé que muchos de ustedes están a favor del tema LGTBI y no basta solamente con estar a favor, no basta solamente con predicarlo. Tienes que salir y decir a la gente y tratar de hacerlos reflexionar. Oye, esto es totalmente normal. Si tú estás con un chip equivocado, brother, cámbiatelo. No, Bienvenido al siglo XXI. Y vive, respeta y deja que todo el mundo se quiere y se ame como le dé la gana. Y con eso creo que cerramos el programa de hoy. Así que, Adiós. chau. Está chévere, ¿eh? No grabo. Se apagó.